¿Cómo poder solucionar conflictos de acuerdo a la palabra de Dios? Es el tema en esta mañana. Solucionar conflictos de acuerdo a la palabra de Dios. 4 generalidades antes de entrar en el texto bíblico. Lo primero es entender de que no existe una vida sin conflictos. Señor Parras, vivimos buscando ¿cómo se llama? La fuente de la juventud, el nirvana, el momento especial, el año sabático, y hay mil maneras el Shangri-La, y todo tiene que ver con tener cierta paz, y no existe. Al menos no conozco a nadie que no tenga conflictos. Esa es la regla número 1. La regla número 2 es tratar de entender de que el 90% de las cosas que parecen conflictos no lo son. Nos dedicamos demasiado tiempo a pelear en lo que no debemos, a invertir fuerza, saliva, cerebro, recursos, en cosas, Rudy, que no vale la pena. Uno como que tiene que tener su nivel de saber qué es lo que en qué debes esforzarte y qué tiene que ser irrelevante porque hoy está y mañana probablemente siga y dentro de 3 años siga y no te va a quitar el sueño. 3, todos los conflictos tienen nombre, porque no son cuestión de ósmosis. Hay alguien que nos ha incomodado, o tienen nombre o lugar. Póngale Juan Carlos, ¿cuál es el conflicto suyo? Juan Carlos Hasbún, un ejemplo. Ok, entonces hay que tener identificado qué o quiénes son los que generan conflicto en nuestra vida. Esos 3 elementos son importantes porque si no vamos a caer en la intangibilidad donde no sabemos qué nos pasa, no entendemos qué nos pasa y simple y sencillamente sentimos que nos pasa algo, que nos tiene desganados, que no nos tiene bien, que nos sentimos deprimidos, tristes, aislados, pero en el fondo no tenemos claro qué nos pasa, simplemente. Usted al menos tiene que saber que lo bueno tiene nombre y lo malo tiene nombre. El amor tiene nombre y el odio tiene nombre. El cariño tiene nombre y el reproche tiene nombre. Y tiene que tenerlo claro porque en lo que vamos a ver en los próximos minutos, tenemos que tener esa plenitud de entender que no solo nos sentimos mal sin saber por qué. Hay 3 tipos de conflictos que hay que tener definidos. El primero es el emocional, el de adentro. Este parece el más fácil y es el más complicado. Porque emocionalmente yo puedo sentir que soy el centro del mundo y no lo soy. Porque hay gente que de plano, emocionalmente nadie puede percibir quizá que algo te pasa, pero tú te sentís mal, estás conflictuado con alguien, con el marido, con la mujer, con el trabajo, con los clientes, con quien fuera, pero solo te afecta adentro y esto es bien delicado porque como tal vez no lo hablamos, no lo tratamos, pero ese es el conflicto, ¿qué pasa adentro, dentro de la piel? El segundo es el conflicto privado, el que ya trasciende un poquito de lo emocional, de esa percepción interna a un grupito más cercano. Ya estoy conflictuado con alguien, ya me peleo, ya con mi hermana, con mi hermano, no me he vuelto a ver en mucho tiempo, ya hay diferencias entre mi suegro y yo, ya hay diferencias entre mi vecino y yo, ya hay un conflicto más agudo que requiere una atención diferente. Y el tercer tipo de conflicto es el conflicto público. Este es el que, a Dios gracias, no nos pasa a muchos, pero ya cuando se hace un escándalo, cuando ya en las redes ya se viralizó algo, por ejemplo, el bullying mediático en redes es horrible cuando se lo hacen a alguien y se siente mal uno, pero ¿qué va a hacer? Pero esos 3. Ahora, ¿cómo tratar los conflictos de acuerdo a la palabra de Dios? Quiero que vaya por favor a Juan 16:33. Dice el texto. Nos está advirtiendo este versículo algo que tenemos que saberlo claramente. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el primer punto y es complicado porque me está diciendo, mira,
Juan Carlos, en el mundo vas a tener problemas, pleitos. Siempre vas a tener un cliente insatisfecho, un proveedor insatisfecho, un miembro de la iglesia insatisfecho, etcétera, etcétera. Pero de repente me dice, tener paz. Y esa es la palabra clave de esta mañana. ¿Qué es la paz? La paz puede venir de distintas fuentes, aparentemente. Una paz humana puede venir de hacer yoga, por ejemplo, para alguien. La paz humana puede venir de estar solo para alguien. Hay gente que cuando está rodeado de gente dice, quiero tener paz, quiero tener un día solo. Claro, cuando ya está solo, obligado, quisiera que hubiera ruido. Pero querés tener esos minutos de paz. Pero esta paz de la que está hablando el Señor es otra cosa. Te está diciendo, no tiene que perderse esta palabra paz, y es algo que yo te la doy porque tenés que aprender que ya yo te doy la victoria. Yo soy el Señor sobre tu vida. Yo estoy encaminando tus pasos, tus sendas, etcétera. Y esto es chocante para aquellos que les gustan las cosas para ayer. Muchos de nosotros nos gustan las cosas a la manera de uno, pues. O se hace ya, o somos pleitistas, temperamentales, chocantes, groseros, vivimos incomodando gente, personas, y esto es bien delicado, sumamente terrible, porque entrar en Cristo Jesús es darle el timón de tu vida a Dios. Y Él sabrá cuándo, dónde, con quiénes y cómo establecer líneas en tu vida. Venir a Cristo no es venir a una iglesia, switcharse de iglesia. Venir a Cristo no es asistir a un bonito culto. Venir a Cristo no es estar en un grupo, en una casa. Venir a Cristo realmente es transformar de adentro para afuera y de afuera para adentro todas las cosas que están en nuestra vida. Algunos lo hacen en 10 segundos, otros lo hacemos en 10 años, nos cuesta. Los tiempos los define Dios, pero Él es el que los establece. Pero de eso se trata, estar en Cristo, el decir, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas alrededor de mi vida. Entonces, tenga en mente la palabra paz. 2, vea por favor Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa, señor Cromeyer, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acuérdense que el tema es conflicto, pero de repente la palabra paz le agrega una connotación, Carlos. Dice que sobrepasa todo entendimiento, porque el estar en Cristo es trasladar totalmente la manera humana de entender la paz. Esto es otra cosa sobrenatural. Está en ti, no tenés que ir a detonar ningún botón, a activarla. Ya está desde el momento en que tenés al Señor. Esa paz va a sobrepasar todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no se entiende. No entiende cómo te puede estar cayendo lloviendo sobre mojado. No entiende la gente allá afuera cómo en algún momento podés estar atravesando situaciones en familia, en persona, y estás tranquilo y estás confiando en el Señor. Pero dice que va a guardar 2 cosas. ¿Qué dice que va a guardar? Las emociones y el cerebro. Vuestro corazón. El corazón, claro, sabemos que es un músculo que bombea sangre, pero no solo poéticamente, sino que en interpretación bíblica, sí, porque esto del corazón no se lo inventó Cupido, sino que es en la Biblia, es donde se establece los sentimientos, el alma, pues, los sentimientos, las percepciones, los estados anímicos. Todo eso tiene que ver con el alma. Por eso dice vuestro corazón. Y luego dice vuestros pensamientos, vuestros cerebros. Eso es sumamente importante. Aquí es donde veo que muchos seres humanos perdemos los controles de nuestra vida. Porque cuidará todo aquello que representa, hermano, lo que puede alterarnos. El día a día está interesado en sacarnos de control. El día a día está interesado en que perdamos el control de nosotros mismos y faltemos a nuestro principio de fe. Fíjense que la Biblia dice claramente que nosotros somos sal y somos luz. Eso es medio complicado porque yo digo, ¿cómo gente tan imperfecta vamos a ser sal y vamos a ser luz allá afuera? Pero ya lo somos.
O sea, no significa que un día cuando alcance el nivel del Grand Shire 33, si fuera masón, el nivel de una maestría, si fuera un académico, el nivel no sé, de un doctorado en divinidades, si fuera teólogo. No, usted ya es sal y es luz. Usted decide si hacerlo o no. Y algo que altera lo que somos llamados a hacer hacia el prójimo es precisamente la transformación de los estados anímicos. La falta de paz. No hay nada peor que un cristiano, hermano, que no tiene paz. ¿Qué transmite? ¿Transmite ser sal? No. ¿Transmite ser luz? Tampoco. Transmite rebeldía, transmite enojo, transmite carácter negativo, explosivo, chambres, maledicencias, incomodidades, tristeza. Porque hemos negado nuestro rol fundamental. Entonces no tenemos la capacidad de enfrentar los conflictos. A mí mi abuelo me enseñó que los conflictos se arreglan hablando o pagando. Nada más. ¿Cuánto es el pleito? ¿Cuánto es el choque? Tanto. Vaya, aquí está. Ya. No la quiero volver a ver en mi vida, le dijo una señora. Ya estuvo, ya le pagué el choque. ¿Fue mi culpa? Sí, va. Aquí está. Adiós. Medio prepotentón también, por cierto. Pero es una manera humana. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es aquello que no entendés, pero te quiere preservar en tu estado de fe. ¿No le pasa a usted que cuando quiere venir muchas veces a la iglesia el día domingo, más se pelea en su casa? No sé. Yo como el pastor estoy aquí a las 6 de la mañana, ¿verdad? Como que soy el sacristán ya listo ahí. Pero observo eso cuando la gente me dice, no es que mire pastor, íbamos para la iglesia. Y luego, como me dijo un muchacho, no, a mí me gusta que vamos a la iglesia porque en la iglesia nos ponemos toda la máscara. ¿Cómo así? Le dije yo. En la iglesia todos amamos, decimos Dios le bendiga, gloria a Cristo. Pero en el carro si viera cómo vamos, pastor. Si vamos gritando, vamos insultando, van reclamando. Y me dijo, vea, las situaciones. Y esto era bien complicado. Porque todavía hoy en la mañana, cuando terminó el segundo mensaje, se me acerca este muchacho y me dice, gracias pastor, realmente porque espero que esto sea de bendición y que no nos vayamos en el carro como veníamos. Cualquier cosa te va a alterar tu paz y tenés que tener control sobre esto. Quiero contarle un testimonio y una infidencia. Hay dos personas en la vida de este servidor que de alguna manera creo que en mi vida me han provocado temor, me ganan la moral. Y es como que yo que soy en Santa Ana decimos goliero, no sé aquí cómo se dice, pero ¿cuál es la palabra goliero? Peleonero, así, que no te dejas, vea, buleame para tener la oportunidad de bulearte yo, algo así. Sí, no tampoco, algo así, ¿verdad? Pero yo no era que busca pleito, pero no me quedo callado. Sí, yo soy bueno para eso. Pero, por algún motivo, uno de esos casos es alguien que medio me comienza a hablar y telefónicamente me puede hablar y es como que me gana la moral. No tengo la capacidad de ser como soy con otras personas. Me puede chicar, gritar, insultar, decir malas palabras, lo que fuera, y lejos de reaccionar es como, ok. Y todavía cuando termina un momentum así, es como que la gente alrededor tuyo te dice, oye, ¿por qué no le dijiste esto? ¿Y por qué no hablaste de esta manera? Es como que estás amarrado espiritualmente y te preguntas por qué. Y es bien duro. Pero un día, tratando de entender este texto, dice, la paz de Dios, ¿quién te altera? A mí me alteran estas dos personas, en serio. Y había perdido el control de cómo interactuar con ellas. Un día, leyendo este texto, sí, pidiéndole paz al Señor, porque me acuerdo que después de la gritada de 10 minutos, le dije, te voy a pedir un favor, nunca más, pero nunca más me vas a volver a gritar. Si querés hablar conmigo, voy a cortar la llamada y en 2 minutos te voy a llamar como que si nada ha pasado. Pero no estoy ni existo para soportar tus malcrianzas. Y le corté. Ay, hermano, no tiene idea lo hermoso que es cortarle a alguien, le confieso eso. Era una sensación de plenitud, como quien dice,
como uno no puede cortarle, porque uno es el pastor, pues la gente espera que el pastor sea el pastor. Pero en esa ocasión fue como, qué chivo, salí del closet, me siento en paz, me siento feliz. No sé, una cosa de esas, de tantas que provocan a la gente libertad humana. Pero en la carne se sintió poderosísimo. Sin embargo, le hablé a los 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Y ya fingiendo, ¿verdad? Como está bien, que no sé qué. Descubrí algo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, uno tiene que meterse en ella y tomar acciones para poder vivir. El problema puede existir siempre. Y la otra persona es alguien que por algún motivo estaba como... Póngale que un día vino una amenaza para la iglesia en general. Hermano, fue un día antes de Semana Santa. No tiene idea la agónica Semana Santa que pasé. De hace años. Un día les voy a contar todo eso, ahorita no. No, yo sé, pero espérese. Entonces, pero pasé una Semana Santa horrible, pasé 15 días sin dormir, agobiado como que algo me iba a pasar. Esa sensación de que el desenlace final es negativo y que ya estuvo. Pero me di cuenta de algo, no pasó nada. Chispa, dije yo. Ok, se calmó. Como a los 8 meses veo mi teléfono, me suena y veo el nombre de esta persona. Vino a mi mente la misma sensación. Yo quisiera vivir en Marte si esta persona vive en la Tierra. Pero cuando vi el nombre, ay, Señor, otra vez la amenaza. Y cabal, una amenaza hacia la iglesia. Bla, bla. La escuché, no puedo reaccionar, no puedo decir nada. Pero Señor, otra vez, y pasé, ya no tanto tiempo, pasé menos tiempo. Pero ¿sabes qué pasó? Nada. La tercera vez, el año pasado, vino otra amenaza. ¿Y sabe qué pasó, Luis Castillo, en mi mente? Dormí en paz. No me quitó el sueño, su amenaza, un solo segundo. Porque me di cuenta que así como Jehová me protegió, nos protegió en el primer evento, nos protegió en el segundo, nos va a proteger en los 300 como iglesia. Entonces no nos ahoguemos, es la palabra. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque todo aquello que nos es quitado en injusticia, Dios lo devuelve en justicia, señores. Y no hablo de chunches ni de pisto, hablo de cualquier cosa. Todo aquello que ha sido arrancado de tu vida, todo aquello que ha sido arrebatado de tu vida, Dios lo va a devolver. Pero tenés que tener esa paz. ¿De qué? En el Señor. ¿A dónde? En el corazón. ¿Y a dónde, Lupi? En el cerebro. En los 2 lugares. Dios es Dios, Él tiene cuidado, Él guarda, Él tiene el control. Simplemente, nadie se muere un día antes que le toque. Yo no conozco a alguien que diga allá en Los Ángeles, se nos fue el folder de y se murió un día antes. No, el día que te toque es el día que el Señor te va a llamar a su presencia y punto. Nadie se adelanta un día. Y la Biblia solo habla de uno que se atrasó 15 años. Pero en el plan de Dios ya estaba. Entonces, ubiquemos qué nos hace perder el control para entrar en la paz de Dios. Sobrepasa todo entendimiento. Siguiente versículo, quiero que vaya conmigo. Está en el Mateo 11:28. Dice, aquí de repente hay una cosa bien complicada, hablando de conflicto siempre. Venid a mí todos los que están trabajados, ¿y qué dice? Y cargados, ok. Y yo los haré descansar. Aquí hay un trueque bien curioso, porque en este texto, y vea el 29 por favor, y el 30, veamos el 29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el siguiente versículo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, vamos a tratar de desmenuzar este texto. Póngame el primer versículo, por favor. Curiosamente, el primero es un trueque. Venid a mí todos los que están cargados, todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Aparentemente este trueque suena conveniente para cualquiera. Y por esto, de aquí es donde nace en las iglesias el decirle en los tiempos de oración y alabanza, ven y presente sus cargas al Señor.
¿Y qué te cansa? ¿Qué ya no soportás? ¿A quién tenés hasta en la coronilla? ¿Qué te cae mal? ¿Qué ya no soportás? ¿Por qué? Porque no podés vivir allá afuera con el indio encima, como dicen allá en mi ciudad. No puedes vivir allá afuera cayéndole mal a tus hijos, siendo explosivo por cualquier cosa, que probablemente la señora que te sirve en la casa tenga miedo hasta de la temperatura en que te va a servir el café y por eso le llena de saliva cada rato para probarlo, para que tenga la temperatura exacta, porque necesita la temperatura correcta. No podés ser un Nerón, no podés ser una, no sé, Atila, si fueras hombre, pero mujer necesitas allá afuera entender que venís a la iglesia en buena medida para dejar tus cargas. Urge que dejes tus cargas. Cuando alguien me dice, estoy en problema, estoy en pecado, estoy en movida, pastor, y no me gusta ir a la iglesia porque no me gusta ser hipócrita. Al revés, papá. Please, vení corriendo con todo y las movidas, vení corriendo con todo y la doble moral, vení corriendo con todas las urgencias. ¿Por qué? Porque es necesario. Esto existe. Si esto no se paga para tener el look de que estamos en el hotel, esto no se paga para decir que somos una familia bonita o la iglesia perfecta. No, hombre, entre más imperfecta que digan que es la gente que viene aquí a dejar sus cargas es mejor, porque significa que estamos cumpliendo el propósito que transforma al individuo. Si aquí no somos figurines, ¿cómo se llama este museo? Mi mamá tenía su colección de estas figuras de cerámica española, ¿cómo se llamaban? Lladró, gracias. Y allá en España está la fábrica de esas cosas, y hay veces pensamos que la iglesia es eso. Un día un terremoto y todas cayeron en el suelo, yo las barrí, hermano. No era una, eran como 60 piezas Lladró. Todas, Capodimonte era la otra y no me acuerdo cuál era la otra que había. Pero de repente, sí, Guiste, maestro, así quedó todo. Entonces, pero no somos eso. Somos gente que necesita traer cargas. Ahora, cuando vengas a dejar tus cargas, no traigas prepotencia, no traigas altanería, no traigas mecanismos de defensa porque no te sirven. Porque tú mismo estás impidiendo que el lastre que venimos cargando lo botemos. Entonces por eso nos está diciendo, venid a mí los que están cargados y los que están trabajados, y yo os haré descansar. Chivo. Pero el siguiente versículo, el trueque, tiene unas letritas ocultas así, como una tarjeta de crédito que vi un día de estos, que dice que el interés es del 60%, ¿lo puede creer? Pero aquí es a favor, ya lo va a ver. Dice, llevad mi yugo. ¿Cómo es esto? Me dijiste que dejara mis cargas, pero me estás diciendo que yo lleve tu yugo. ¿Cuál yugo? ¿Qué es un yugo? Es la pieza de madera que le ponen a los dos bueyes para que jalen la carreta y que evita que uno se mueva a la derecha o a la izquierda, siguen recto. ¿Por qué? Porque los dos llevan el yugo. Entonces, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué me está hablando el Señor de sus atributos? Pocas veces Cristo habla de sí mismo como persona. Una vez dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero luego me está hablando algo, y mi abuelo me enseñó de que el que dice que es humilde realmente no lo es. Pero en este caso es Cristo hablando. Entonces dice, y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Manso y humilde para qué? Para llevar el yugo. ¿Cuál yugo? ¿Qué es el yugo? Y me está diciendo que al llevar ese yugo voy a hallar descanso. Hermano, el Señor nos está diciendo que para llevar las cargas, señor Cuellar, tenemos que prácticamente ponernos el yugo de Él. Pero no dice, no te preocupes, no es de madera de roble, no es de madera de aquella, es liviano. ¿Qué son? Si fuéramos judíos, le dijéramos que es la ley. Pero como no somos judíos, aunque hay un montón de cristianos que les gusta jugar al judío, y son dos cosas tan diferentes, pero si no es la ley, ¿qué es? Llamémosle, Romeo, los preceptos. Llamémosle aquellas cosas que el Espíritu Santo pone en nuestra vida para que, de orden, ¿va? Ese es el yugo que el Señor dice. Congregarse es uno, por ejemplo. Me imagino que no congregarse debe ser muy fácil para muchos. Pero de repente es difícil. Pero ¿cuál es el yugo? Deja mis cargas. ¿Sabes qué? Mi yugo es fácil. Vení, congregate. Le doy otro ejemplo, don Luis. Aparte de congregarse,
hacer bien al prójimo, bendecir al que te maldice. ¿Qué son? Preceptos. ¿Son leyes impositivas? No, si querés lo ocupado, no, el diezmo. Ese es el yugo. ¿Cuántas veces te toca bendecir al que te maldice? ¿Cuántas veces te toca poner la otra cara? ¿Cuántas veces te toca en medio de la situación financiera tan yuca decir, ay Señor, pero es que yo estoy esto? No. ¿Qué son preceptos? ¿Por qué? ¿Por qué los pide? Porque ese yugo, ¿sabes qué hace, Stanley? Te alinea. Porque allá afuera cualquiera le sale un par de chamaquitas y no pasa nada. Pero el que está en Cristo dice, no, mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No puedo vivir una vida de género sexual. Tengo que ser ordenado en esa área. Hacia hay un montón que parece que no lo sea. Pero de repente, entonces, ¿qué es eso? El yugo. Y no lo hago por alguien, ni por mi mujer, ni por mi marido, lo hago por mí, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Ese es el yugo. Limpiarme la boca. No puede ser que como cristiano tengamos doble, triple, cuádruple vida. En los chats soy una cosa, en las redes soy otra, en la vida privada soy otra, y tengo una caja ilustre y puedo decir 10,000 malas palabras como que si nada pasa. No, ponete el yugo. Mi yugo es liviano. ¿Qué quiere decir? Aprender a hablar. Porque sos sal, sos luz, sos testimonio. Y la gente siempre te va a estar observando. No se te olvide, sos una carta leída. Por más que parezca, sos alguien que la gente va a observar y lo primero que va a decir, ¿y este que no es el que va a la iglesia? ¿Qué bueno? No, hombre, si esa chamaquita yo la veo en la iglesia. No, no es la misma, no, si cayéndose iba. No, yo creo, de vigilia no venía. Pero no es posible. No, como no, yo creo que iba a una vigilia porque iba así medio gozosa. No, hombre, si es la que yo veo en la iglesia. Tenés que tener cuidado. Entonces, ese es el yugo. ¿Querés paz? ¿Querés descanso? Ok, vení papá, aquí déjalo. ¿Y sabes qué? Ponete este yugo. No pesa, no te preocupes. Pero te va a ordenar, va a evitar que te torzás, ¿se dice? Sí, ¿verdad? Ok, que haya un torcimiento, eso, a la derecha o a la izquierda. Y poco a poco, estoy claro, como lo dije, hay unos que en un día para otro les pasa. Otros tienen el Señor años tratando con nosotros. Y si en algún momento retrocedes, no te quedes, avanzá. Y si volvés a retroceder 3 pasos, tratá de avanzarlo de nuevo. Pero eso es llevar el yugo y poder decir entonces, ante los problemas y ante todas esas circunstancias no manejables en la vida, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sigo. Vea por favor el siguiente texto, que si mal no recuerdo, está apuntado aquí, es Juan 14, 27. Aquí da una palabra fuertísima y me revela algo que es la razón por la cual vivo a la defensiva, por la cual me desespero. ¿Cuál palabra es? Si estuvo en el segundo culto no se vale. Si está en este culto, la paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me da otra revelación porque ¿cuál es la palabra clave de este mensaje? No, miedo. La palabra es miedo, porque entonces me revela algo. En el fondo, hermano, ¿por qué no descansamos en el Señor? ¿Por qué no aprendemos a...? Le dije a un político hace poco, es que no sé si lanzarme porque... ¿Y qué tal si pierde? Le dije. ¿Y por qué no pierde? No es que nadie lanza para ganar. ¿Usted cree que...? Juéguesela, le dije. Tenga paz, pues lo quiere hacer porque todos dicen que es por transformar el país, es la cosa que todos dicen, ¿verdad? Que yo lo creo que en el 80% de los casos es genuina. Todos quieren deshacer el nudo, pero no saben cómo. Pero es genuino querer deshacer el nudo. Entonces, ¿y por qué no se lanza y decide? Y si es así perder, pues mantiene el otro puesto, le dije. Tengo miedo, hombre. Entonces, al final, como esto parece que somos Pancho Villa y vivimos a la defensiva,
El temor es un elemento bien delicado en esta parte, hablando de paz y hablando de la resolución del conflicto, porque a nadie nos gusta ser humillados, a nadie nos gusta el fracaso, la derrota, la bancarrota. ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Pero aquí me da luz el texto de algo bien delicado. Cómo el temor realmente es algo que es una herramienta que, lejos de afectarme, de beneficiarme, me afecta y hace que yo mueva todos mis mecanismos de defensa, active todas aquellas cosas que pueden parecer, para no estar mal, para que la gente vea que todo está bien, pero en el fondo, para evitar que me dañen, daño, para evitar que me ofendan, ofendo, para evitar que me maltraten, maltrato, creo muros, no soy amable, para evitar que la gente no sea amable conmigo, no soy generoso, para evitar que los que yo espero que sean generosos no lo sean conmigo. Y comienza ese debate terrible y en el fondo vivo alterado. Es terrible levantarse a las 4 de la mañana a hojear todos los diarios digitales para ver si uno sale ahí. Es terrible levantarse, estar pendiente de la última publicación del diario de hoy, de la prensa, que sale a las 11 de la noche, en redes la portada, para revisar si aparece algo mío ahí. Es horrible, no hay paz. Tengo miedo de algo, entonces ¿qué hago? Cualquier cosa, pisteo gente, cualquier cosa, robo, cualquier cosa, puedo llegar a matar, inclusive, con tal de qué, de cuidarme. Pero ¿qué es lo que en el fondo evita eso? El miedo. Ahora, aquí eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es tu mayor temor? Ah, pastor, mi mayor temor es el fracaso. Es bien ambiguo. ¿El fracaso a qué? La soledad. Ok, pero eso no lo vas a suplir saliendo con 40 muchachos, señorita. Eso es lo que tenés que llevar a Cristo. Y esto denota complejos y traumas y un montón de cosas que al menos hay que hablarlos. Entonces cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, hermano, ya me la dejó el Señor y lo habla en pasado. La paz os dejo, el presente, permanente. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y sabes qué? No la doy como el mundo la da. Porque una paz humana, pues, yo quiero irme de vacaciones. ¿A qué lugar se quiere ir de vacaciones, hermano? Rápido, ¿cuál? A Dubái. Gloria a Cristo. Otra, ¿a dónde? ¿A dónde? Finlandia, maravilloso. Grecia. Ya gastaron $40,000, me encanta. Entonces, ok, pero le digo algo, vamos a esos 3 lugares, lleve al pastor, oye, y cuando venimos de regreso venimos cansados. Venimos, sí, conocimos, disfrutamos, pero venimos agotados, venimos reventados de alguna manera porque necesito una vacación para descansar de la vacación. Entonces no se ubique, esta no tiene costo, oye, esta no es cara. Pero es poder decir, Señor, lo que me quita la paz, lo que hace que de vez en cuando despierte a las 3 de la mañana, yo te lo entrego. No se turbe mi corazón, Señor. Dale y haz lo que tengas que hacer. Probablemente no pase nada. Probablemente te vas a dar cuenta que cada día trae su propio afán y que tus temores o tus incertidumbres no van a tener el desenlace. Ataque de pánico se llama también en psiquiatría. Esa sensación o el terror nocturno. David habla del terror nocturno. Si usted ha pasado alguna crisis de depresión, sabe lo que es estar a las 5 de la tarde cuando los pericos ya comienzan a volar. Esa sensación de que a uno le agarra una agonía, ansiedad, a que va a anochecer y es horrible. Lo que le hemos vivido sabemos que es eso. Pero de repente no, Señor, voy a suplir esto. Y vea el siguiente versículo, Juan 20, 19, por favor. Hablando de miedo, veamos un caso. Un día interesante en Jerusalén. Estos habían pasado de ser los populares que firmaban autógrafos, que se tomaban selfies con un montón de gente. Habían hecho una entrada triunfal a Jerusalén, les habían hecho una alfombra maravillosa y era Jesús, Jesus y los discípulos, ¿verdad? Era lo máximo. Y usted es discípulo de Jesús, sí. Mire, ¿me puedo tomar una foto con usted? Sí. Usted es discípulo de Jesús, qué bárbaro, sí. Y usted, mire, ¿y él qué come? Fíjese que no come. De veras, sí. Y me puede dar su número. ¿Te imaginas lo que era esa sensación? Ok. Pero en ese proceso cayó en desgracia. Ya vimos lo que pasó. Hubo una conspiración política y una conspiración religiosa que aparentemente logró quebrar el ascenso de Jesús en su misión y terminó crucificado.
no le podemos decir cristianos porque en ese tiempo el término cristiano no existía. La manera correcta de referirse a los discípulos de Jesús es galileos. La palabra cristiano surge algunos años después. Entonces, estos galileos habían pasado ¿cómo se llama? De tener 40,000 likes en un día en su Facebook, Pedro, a tener que cerrarlo, papá, porque lo estaban inundando ¿cómo se dice en las redes? Cuando los que te hacen daño, ¿cómo se llaman? Haters, esa cosa, cabal, ¿verdad? Entonces de repente tuvieron que cerrar y estaban llenos de miedo. Había muerto Jesús, no había quien lo guiara, aparentemente. Ya había resucitado, pero dice el texto, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, asumamos que resucitó en la mañanita, al amanecer los ángeles lo anunciaron, estando las puertas cerradas en el lugar, fíjese qué interesante, estaban escondidos, las puertas estaban cerradas, no había acceso, lo único que había ahí era miedo. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, le dijo, ¿qué le dijo? Dos cosas aquí poderosas. ¿Cómo entró? ¿Sabe cuál es mi respuesta más profunda, más teológica y doctrinal? ¿Qué me importa? Pero entró. No andemos buscando el rema del rema del rema. Es que yo quiero saber en el arameo qué le interesa. Claro, no digo con esto no estudie, pero las cosas espirituales solo se reciben, maestro. Póngame un Big Mac ahorita aquí, que yo vea, ¿y este pan a dónde lo hicieron? ¿Y esta lechuga es orgánica? ¿Qué? Véngase, inmediatamente. Pues sí, mejor después compro Pepto. Si en algún momento está mal la cosa, pues, pero no me voy a poner, ¡no! Yo soy el principal promotor de McDonald's, sea cuando Ronald me voy a poner, creo yo, así como voy. Entonces, hermano, ¿qué le interesa? Había miedo, había incertidumbre, había conflicto. ¿Qué voy a hacer? ¿Debo fingir que soy Galileo? ¿Debo negar a Jesús? Ya lo había negado aquel, ¿verdad? Ya había una crisis existencial. Solo sé que ellos le habían recibido, usted les ha recibido. Solo sé que ellos eran discípulos del Señor, usted es discípulo del Señor. Solo sé que en su humanidad encerrémonos, papá, poner cortinas negras, poner papel de diario, plástico que no se vea luz afuera, encendamos una candelita y pensemos ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se volteaban a ver la cara y las puertas cerradas y cualquier ruido. ¿Por qué van a entrar? Cállate. ¿Quién está ahí adentro? Nadie, no. Y de la nada, aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y se les aparece ¿a dónde? En medio. Qué chivo como está redactado. ¿Y cuál es la primera expresión de Jesús? Léala, ¿qué dice? Después de los 2 puntos que dice al final, ¿qué le dijo? Pasa a vosotros. Ok. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Cuál? Ay, es que yo siento que se acabó los años dorados. No, papá, no han comenzado. Es que dicen que es mejor no haber tenido porque el que tiene y después dejarte. ¿Qué? Esos son dichos de losers. Tú sos un hijo de Dios y tú dependes de Dios. Tú no dependes de la gente ni de tu intelecto, sino que dependes de Cristo Jesús y todas aquellas cosas, hermano, que hay en tu corazón. Si uno ya no sueña para uno después de los 40, uno sueña para sus hijos. Y vos crees que no, y no dice la palabra, pues no he visto que dice justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Claro, si vos te parás en ay, esto es para mí. Y pensás en esta casa y pensás en ellos. Antes de tener 40 pensás en vos. Pero después de los 40 ya no. Y es donde uno tiene que tener claridad de cuál es la tormenta. No hay tormenta perfecta para un hijo de Dios. Porque el conflicto, y si usted esperaba que la prédica fuera estrategia número 1, eso es la otra semana. Ahí vamos a hablar sobre cuándo la Biblia nos permite ir a un juzgado, por ejemplo. La Biblia nos dice con quiénes no ir a juicio, con quiénes ir a juicio. Cómo resolver un conflicto familiar, la Biblia lo dice. Cómo las discrepancias entre la iglesia,
que cobran tanta vida en este tiempo. La Biblia lo dice. Vamos a aprender la otra semana a resolver conflictos específicos, pero no, de nada sirve que usted sepa la técnica si no tiene el fundamento. Y el fundamento es que usted descanse en el Señor. El fundamento es la paz. ¿Por qué? Porque al final usted solo aplica lo que está aquí, pero lo tiene que hacer de corazón, de boca, de mente. Si no, nos volvemos sepulcros blanqueados, papá. Por un lado decimos una cosa, pero hacemos otra. Y como dice aquel, es mejor pedir perdón que pedir permiso, lo cual no es cierto. No se trata ni de pedir perdón ni de pedir permiso, se trata de conocer las reglas de la palabra de Dios y lo que significa llevar ese yugo que no es complicado, que no es difícil, para caminar en la ruta que Dios quiere. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.